Yo quiero hablar de los temas de concentraciones, operaciones de concentración. Yo creo que lo primero es que es muy difícil hablar desde la experiencia de otro país. Yo creo que hay que tener una cierta humildad en esa materia. Y yo creo que también es especialmente difícil hablar a un país que está haciendo este cambio tan radical respecto a esta nueva ley. Las leyes pueden ser buenas o malas según los textos. Eso no es importante, lo importante es cómo se aplica la ley. Y para la aplicación de la ley hay una serie de condicionantes estructurales, políticas, culturales, sociológicas, que es muy difícil, viniendo desde afuera del país, dar cátedra. Ahora, lo que sí le puedo decir son cuestiones gruesas y las tienen que tomar, como dice un abogado, con beneficio de inventario, porque son en base a la experiencia chilena en este caso y la experiencia mía en particular como abogado en el mundo privado y ahora abogado en el mundo público. Y sobre eso voy a hacer una pequeña introducción y después, de nuevo, me lo van a apreciar, voy a ser rápido. Voy a tratar de no hablar con modismos chilenos, digamos, que son inentendibles, pero voy a hablar rápido para a ver si los puedo iluminar en, de nuevo, 3 o 4 cosas que son, a mi juicio, relevantes. Lo primero es una advertencia. A mi juicio hay 3 líneas de negocio en libre competencia: los carteles, los abusos unilaterales y las fusiones. En esas 3 líneas de negocio, y en esto me puedo alargar, pero no creo que sea apropiado, probablemente las fusiones o las operaciones de concentración son las más delicadas. Y es donde ustedes van a poder ver a la superintendencia o a la autoridad regulatoria y tomarle el pulso de cuál es su visión política sobre la aplicación de la ley. La esencia de operaciones de concentración es bastante básica. Primero es conocer el mercado. Y aquí está todo el lío. Digo lío, porque esto en los expedientes de investigación es lo que gasta y lo que tala más árboles. Es la discusión sobre el mercado relevante. Y básicamente mercado relevante por producto. La otra discusión que es interesante es quiénes son los que participan en ese mercado relevante. Puede ser que exista bastante poca información pública sobre las participaciones de mercado. El otro tema que es muy relevante son las barreras de entrada. Y las barreras de entrada, al menos esa es la experiencia chilena, muchas veces la culpa de las barreras de entrada es del mismo Estado. Es el mismo Estado que tiene, en esencia, barreras regulatorias que hace que los incumbentes tengan una vida agradable. Yo siempre digo que un gerente de un monopolio tiene la raqueta de tenis en su oficina y ni un papel sobre su escritorio. Un gerente de una empresa competitiva está transpirando permanentemente, asustado y permanentemente revisando sus emails, digamos, porque está compitiendo. Y por naturaleza nadie quiere competir, porque eso significa transpirar. La segunda cuestión esencial en las operaciones de concentración, y esto sí que yo lo encuentro, no voy a decir terrorífico, pero muy difícil, es hacer un balance entre los riesgos unilaterales y de coordinación que se producen en operaciones de concentración y, por otro lado, las eficiencias. Las operaciones de concentración no son negro y blanco. Los carteles son negro y blanco. Si efectivamente hubo un acuerdo, y un acuerdo específicamente los carteles duros para fijar precios. Los carteles, yo siempre digo, son históricos. Los abogados tienen mucho más que decir en el mundo de los carteles. En el mundo de las fusiones, esto lo digo por desgracia, porque yo soy abogado, los economistas tienen mucho más que decir. ¿Por qué? Porque finalmente hay que pesar los riesgos de una fusión y de un aumento de poder de mercado con las posibles eficiencias que trae consigo las operaciones de concentración. Ustedes tienen una regulación. De hecho, la regulación de ustedes es bastante más sofisticada que la que tenemos en Chile. Es nueva. La que tenemos en Chile tiene sobre 40, 50 años, pero ustedes tienen una regulación.
Ustedes tienen 10 artículos. 10 artículos. Tienen hartas palabras los artículos. El arte va a ser en cómo van a aplicar esos artículos. Y sobre eso es que yo quiero dar ciertos insights sobre la experiencia de decenas de años en Chile en materia de operaciones de concentración. De nuevo, con beneficio de inventario. Lo que sí les va a decir una cosa. Las máximas tensiones que se pueden producir en el sistema y eso podría ser aquí la realidad en Ecuador, van a ser a propósito de las operaciones de concentración. Y tómenme la palabra, porque es ahí donde van a haber mayores visiones políticas sobre hasta qué punto las empresas tienen esa libertad o el Estado tiene algo que decir o restringir en esa materia. ¿Qué son? Ustedes saben, en la Comunidad Económica Europea tiene un manual de 300 páginas sobre qué significa operaciones de concentración. Ustedes tienen un artículo bastante nutrido. A mí a veces me asusta que tenga tantas ramas, digamos, un árbol, porque no se puede ver el tronco. Y cuando no se ve el tronco, se pierde la visión. Nosotros, en cambio, en Chile es de una parquedad, por así decirlo, inglesa, digamos, respecto al contenido normativo. Lo que sí es que la Fiscalía tiene una visión, al menos la Fiscalía respecto a la guía, esto no está en la ley, digamos, sino que esto es un guideline, una guía interna, que lo importante es el nivel de independencia, es la realidad económica. Ustedes tienen incluso un artículo, antes de estos artículos de la operación de concentración, sobre que hay que mirar la realidad de las cosas, no tanto la formalidad de las cosas. Eso es una típica expresión y en la práctica y la costumbre que ustedes la tienen recogida en la ley del mundo de la libre competencia y que normalmente va en contra de uno de los principios más relevantes del mundo legal, que es dar seguridad y predictibilidad. Les tengo una mala noticia. Normalmente el mundo de la libre competencia no es muy experto en dar seguridad y predictibilidad. Lo importante en esto, de nuevo, es ir hacia el nivel de autonomía o de independencia que cualquier acción, y esto puede ser tanto desde el punto de vista de propiedad como del punto de vista contractual, cualquier acción tome empresas que están compitiendo y que ese nivel de independencia, de tensión competitiva, de alguna forma se disminuye. Aquí está la legislación ecuatoriana. Yo no voy a hacer muchos comentarios sobre esto porque estos comentarios los tendrá que ir haciendo la autoridad cuando la vaya aplicando, pero tienen un artículo 14 que, de nuevo, es bastante enjundioso, tiene hartas hojas ese tronco. Y probablemente, aquí la idea de esto es marearlo con esta presentación. La idea de esto, siempre hay que marear a la gente en un porcentaje, ¿no? Porque eso le crea una tensión, ¿no? Entonces está más alerta. Probablemente, de nuevo, sin inmiscuirme en la interpretación, la letra E es realmente la más importante a mi juicio, esto de que cualquier acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica, aquí está de nuevo recogido eso, yo creo que está bien eso, o jurídica, a una persona o grupo económico, los activos de un operador económico o le otorgue el control o influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de un operador económico. Tiene mucha riqueza lingüística, pero tiene muchos conceptos jurídicos indeterminados. Y eso, de nuevo, es la autoridad los que tiene que ir completando en una operación que es riesgosa. Riesgo propio del mundo de la libre competencia. Avancemos. ¿Para qué? Esto es típico de los economistas. Se fija que los abogados normalmente nos aprendemos las normas, pero nunca nos detenemos a preguntar ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hay operaciones de concentración? Hay una experiencia histórica que es muy interesante, que la Sherman Act en Estados Unidos prohibió los carteles. ¿Sabe lo que pasó? No tenían regulación en materia de operaciones de concentración. ¿Sabe lo que pasó? Las empresas se fusionaron. Si no tenían para qué cartelizarse, era más barato fusionarse.
Y ahí vino la Clayton Act y después Scott Act, incluso la Clayton Act en 1914 y la Scott Act después, mucho tiempo después, donde estableció un sistema de control obligatorio. Bueno, hay muy buenas razones económicas para que existan operaciones de concentración. Alcanzar economías de escala o de ámbito, tamaño mínimo eficiente, reducir costos de transacción, alcanzar mayor acceso a crédito, adquirir patentes, know-how, alcanzar un tamaño que les permita competir internacionalmente, dejar una industria y adquirir poder de mercado. ¿Y por qué el Estado interviene? ¿Por qué no el Estado deja hacer? ¿Por qué interviene el Estado? Si cuando interviene el Estado surge algo que es tan evidente, la falla del gobierno, la falla del Estado. Bueno, pueden haber múltiples razones. De hecho, yo creo que, de nuevo, la legislación de ustedes tiene bastante riqueza en eso. Protección de empresas nacionales, diseño de una determinada política industrial, protección del empleo, defensa de los derechos de accionistas minoritarios, mantener pluralidad de ofertas, por ejemplo, respecto a medios de comunicación social, evitar que se puedan impedir, restringir o entorpecer la libre competencia o tender a hacerlo. Yo aquí hago una reflexión. Por mucho que a usted le guste bucear, andar en bicicleta y patinar, si usted se pone encima todos los utensilios, se pone un traje de goma, se pone los patines y después se sube a la bicicleta, probablemente no va a hacer nada bien, ni va a andar bien en bicicleta, ni va a poder patinar bien, ni menos va a poder bucear bien. Y en eso yo creo que hay que ser bien cuidadoso. Yo creo que el sistema chileno ha sido bien cuidadoso en que en las múltiples razones que puede tener el Estado para intervenir, al menos en la experiencia chilena se ha concentrado solo en los temas de libre competencia. La autoridad regulatoria de libre competencia es insensible a los temas del empleo, a los temas de la inflación, a los temas incluso de las microempresas, salvo que sea una suerte de maverick o alguien que efectivamente pueda desafiar los mercados. En aras de la libre competencia, ¿qué es eso? La libre competencia es motor, esto se habla, pero a veces se entiende poco, digamos, es un motor de la economía. ¿De qué economía? De la economía de mercado. Si no hay economía de mercado, la libre competencia o la regulación de libre competencia es un costo para el mundo empresarial, que no tiene sentido, tiene un sentido mucho más limitado. La libre competencia es una baranda en un contexto de una economía de mercado. Y quien no entiende eso está utilizando el instrumento de regulación de libre competencia para una cosa distinta por la cual está estructurado. O sea, están dando bicicleta con un traje de goma. No va a andar muchos kilómetros. Las empresas, si quieren subsistir, deben rivalizar con otras para conquistar y mantener la clientela. Probablemente lo más sofisticado es dónde termina la crueldad del mercado, porque el mercado es cruel por definición, y dónde empieza el abuso que un Estado no estaría dispuesto a tolerar en un contexto de una economía de mercado. Ello obliga a las empresas a ofrecer las mejores condiciones posibles para sus clientes, llevando sus productos al mercado con los mejores precios, la mayor variedad, calidad o nivel de innovación que le resulte posible. El gerente no tiene raqueta tenis. No sale después de almuerzo a jugar tenis el viernes en la tarde, transpira. Esa constante lucha por ganar clientela estimula mercados más eficientes y suele redundar en un mayor bienestar para los consumidores. Las operaciones de concentración son efectivamente muchas veces un factor que estimula la competencia en los mercados eficientes. Sin embargo, a pesar de que esta es la regla general, es cierto que en algunas ocasiones pueden efectivamente reducir la competencia, que se esté comprando poder de mercado y que eso se pueda traducir en riesgos unilaterales o de coordinación. La gran mayoría de los países desarrollados cuentan con un sistema de control de operaciones de concentración ex antes. Eso es lo que tienen ustedes en esos 10 artículos y que yo personalmente lo celebro y yo creo que es necesario. Sin embargo, el control debe ser extremadamente cuidadoso para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Y eso muchas veces
Aquí hay